Entonces, en el parcial habrán puntos que sean del tipo listo. Usted ya construyó esta gramática, ¿cierto? Usted mismo la propuso y usted dice, listo, esa es la gramática que genera este conjunto, ¿cierto? Entonces, en los subpuntos, bueno, ese era el punto A, por ejemplo. El punto B le piden genere la cadena, por ejemplo, A a la 3, B a la 3, ¿cierto? Mostrando las derivaciones, cómo hacen las derivaciones. El pasito a pasito. El pasito a pasito, exacto. Entonces, de ese, ¿cierto? ¿Voy a dónde? A S B, ¿cierto? Venía, hagámoslo más didáctico, como dice Frank. A S B, ¿sí o qué? Sí. De acá me voy a ASB, B. ¿Sí o qué? ¿Todos entendieron por qué se hizo eso o no? ¿O por qué estoy haciendo esto? Yo sí entendí. ¿O hay alguien que no entienda? Es sí, o sea, Se supone que N es mi inicial, ¿cierto? Entonces, de S yo puedo ir a ASB o a epsilon, ¿cierto? Epsilon, que es la cadena vacía, ¿cierto? Entonces, yo empiezo en mi inicial, ¿sí o qué? Y la S la puedo reemplazar o por este o por este, ¿cierto? Como yo quiero formar esta cadena, entonces yo reemplazo esta S por todo este término, ¿cierto? Que sería este de acá. Luego, esta S que la marqué en rojo, vuelvo y repito. ¿Por qué? Pues porque quiero llegar a A3, B3. ¿Sí o qué? Que A3, B3 es lo mismo que A, B, B, B. ¿Sí o qué? Entonces, acá vuelvo y repito el proceso. De acá, vuelvo y reemplazo la S. ¿Por qué cosa? Por S, B. ¿Sí o qué? Cogí esta S otra vez y la reemplacé por este de acá. ¿Sí o qué? Y fíjense, acá ya tengo tres A's seguidas de tres B's. ¿Qué es lo único que está en medio? Una S. ¿Sí o qué? Entonces la S uno se la puede quitar como con esta otra opción que tiene acá, que es ese epsilon. Está acá. ¿Sí o qué? Entonces, si yo reemplazo esta S de acá por este epsilon, me quedaría ¿qué cosa? ¿Ahí me escuchan bien o no? Sí, sabes. Me quedaría B, B, B. Sí, ok. Y listo. Ahí ya tendría el punto A y el punto B del parcial. Sí, ok. ¿Y cuántas décimas da eso? Depende de la cantidad de puntos. Si quieren, hagamos un ejercicio en el que ustedes mismos propongan la gramática y la discutimos acá entre todos. Sí, ok. Dale. Un ejercicio de los que salen en el parcial. Ah, hmm. Listo, sería. Bueno, digamos que mi conjunto A es igual a la N, B a la 2, N, A, M, como M mayor o igual que 0. ¿Las dos Nicky me están escuchando? ¿O están ahí? Sí, sí, No. ¿Qué sean de Majo? Nada. ya se conecta. Amaya, ¿qué sabes de Majo? que me asusta. ¿Por qué? Mm. Espera, yo pauso la grabación.
Listo, entonces. Ustedes, ¿qué gramática proponen? Uy. Entonces, ¿qué gramática propondrían? Ah, bueno, Majo. Estamos viendo ejercicios tipo parcial, ¿cierto? En donde se les pasa algo así y ustedes tienen que proponer una gramática que genere eso, ¿cierto? En el primer punto y en el segundo punto mostrar la derivación, ¿cierto? Es decir, el paso a pasito de cómo llegaron desde el inicial hasta la cadena, ¿cierto? Ajá. Y pues ya. Entonces ahora les estoy preguntando que cuál creen que es la gramática que genera este conjunto. De pronto que de A mayúscula, pues vení, te la escribo. Eso, que el inicial sea, así como lo estabas diciendo. Sí, mejor escribirlo. Bueno, de ese voy a qué. A, A minúscula, Ajá. a S y a B mayúscula y una A al final otra vez. Ok. Y Aquí la B estaríamos. mayúscula, Sí, sí. no, dale, ¿qué ibas a decir? Aquí estamos diciendo que bueno, que la cantidad de A's acá es la misma cantidad de A's acá, ¿no? ¿Eso no es posible con ese coso que propones ahí? Sí es posible, pero no siempre pasa. Es decir, e- Entonces lo estoy restringiendo. m puede ser igual a cero, ¿cierto? Y si m es igual a cero, pues acá no deberían haber A's, ¿cierto? Ok, entiendo. Entonces la voy a cambiar. Ahí llegó Espérate, Nicky. que habías dicho que a la n tiene que ser igual a la m. No, 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 que como Vergara Ah, lo propuso ya. así, entonces la cantidad de A's que yo agregué al principio y al final van a ser iguales, ¿cierto? Y eso ¿Cuál pues es? no se puede dar. Bueno, pues sí se puede dar, pero no es el único caso. Majo y las Nikis. Las Nikis. Yo voy a, yo un poco atrasada, entonces estoy como tomando nota, pero sí me falta repasar algunas cosas. Entonces por ahora solo las escucho, chicos. ¿Quién está hablando, Majo? Sí, yo, Majo está atrasada. Ay, sí puedes serlo. ay. Amaya, ¿qué hiciste, hombre? Sí, ve, ¿para qué me la distrae? Ah, Jesse. No, monitor, la verdad, ni idea, ¿viste? No. Es que lo que me tiene enredado es cómo garantizar que el número de A's que va a estar a un lado sea diferente al número de A's que va a estar al otro. Papi, O malicia sea, digamos, indígena. podría ser como, por ejemplo, haciendo algo como colocando dos A's a la izquierda y una sola a la derecha. No, ahí ¿Sí estarías me hago diciendo como una cosa entender? diferente. No, Sí, te estaría estaba haciendo también entender. restringiéndolo a otra cosa, sí. Ajá. Mm, Fíjate en algo, los exponentes de la A y de la B son los mismos, solamente que el de la B es 2 por n, ¿sí o qué? Es decir, el número de B's es el doble que el número de A's al principio, ¿sí o qué? Sí, Entonces debería ser como como colocar dos B minúsculas, ajá, y después una B mayúscula, para ya, ¿o no? ¿Qué les parece? Bueno, esto puede llegar a confundir. No sé, acá una letra, una letra, X. X. ¿Qué les parece esto?
Y entonces que X vaya, epa. Vení, a ver. No, es que esa recursión está complicada. Espérate. ¿Qué dicen de eso? No estoy diciendo que esa sea la respuesta, estoy simplemente proponiéndoles uno. Que de hecho no sé ni cuál es la Ya, respuesta. creo que no alcanzas a garantizar que la primera A, o sea, las A's que van a estar a la izquierda sean el mismo N, pues, que el N de vez que va a haber, ¿no? ¿No debería ser como la misma S en vez de X? O es que ¿cómo garantizamos que sea la misma N? Es el problema. Entonces no debería ser como la ¿Cómo, misma cómo? S. No, que la N que dice cuántas B's y cuántas A's va a haber, que cómo garantizamos que estemos hablando de la misma N. Pues fíjate lo que me están diciendo acá arriba, ¿cierto? Que el número de A's al principio va a ser la mitad de vez que haya, ¿cierto? O en otras palabras, que el número de B's va a ser el doble del número de A's al principio, ¿cierto? Entonces, si te fijas acá, por cada A al principio añado 2 B's, ¿cierto? Sí, ¿sabes? Y así me puedo ir repitiendo porque acá está una S. ¿Sí o qué? Sí, ya pillé que ahí ya estamos haciendo Pues, cumplir esa parte. entonces, la verdad sí sería como la solución, ¿no? Pues parece. Bueno, si ustedes proponen esto en el literal A del parcial y en el B les dicen, listo, con esa gramática que ustedes propusieron, genérenme la cadena A a la 2, ¿cierto? ¿Qué Ya te la significa armo. A a la 2? Que n sea igual a 0 y m sea igual a 2, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, Pues porque ¿sabes? si n es, por ejemplo, 1, ya me están diciendo que hay al menos una b, ¿cierto? ¿Por qué? Por cómo está formulado el conjunto. Entonces, ¿ustedes Entonces cómo esa generarían esta BB, cadena? no podríamos crear otro no terminal que contenga la BB para que se pueda dar ese primer caso que mencionas. Que contenga a la bebé. Sí, las dos B's minúsculas. Vos decís cambiar esto Las dos B por esto. minúsculas por una B mayúscula, sí, por así decirlo. Ok. Y así no sirve. Pues, y si más bien le cambiamos algo de lo que ya tenemos sin añadirle más cosas. Ok. Pues porque se me ocurría por ese lado, porque podríamos colocar para que la B mayúscula, entonces, pues, se acomodara como la X que escribimos, y es que colocara bebés si quisiera colocar alguna, o si simplemente no quiere colocar nada, que colocara epsilon, y así podría darse el caso que nos plantea en el punto B. Ok. Te pienso a ver cambiando lo que ya tenemos. Majo, Hola. Oli. ¿y Torres? Torresito. Creo que ya va a entrar. ¿Sí va a entrar? No sé si ya, pero creo que sí va a entrar. Que estaba como ocupado. No ocupa. Majo, ¿qué dice del ejercicio? O ni Pues idea. eso que dices que hay que cambiar, la verdad no estaría segura, ¿no? Estoy como, ¿qué Tú ponerle? también No sé. añadirías más cosas.
Pues sí, pero cuando dices que ya solo modificar lo que ya tenemos, como que no, no Pues, sabría la verdad. pues bueno, ustedes pueden añadir más cosas, sí. Pues, ustedes pueden añadir más cosas, sí, pero eh, pues no sé, siento yo que entre más cosas el análisis se va volviendo como que más complejo después. Pero ustedes son libres de poner tantos ¿Oíste? no terminados como quisieran. Sí, sí. Y si metemos el BB dentro del X, El BB dentro del X, sí, ¿sabes? Y más bien lo planteamos como que X, que el S pues sea X, A minúscula, S mayúscula otra vez. En otras palabras, hacemos que se cumpla la parte del N y la parte de la A a la N y el P a la 2N, hacemos que esa parte se cumpla en el X y la parte del A a la M que se cumpla en el S. ¿Sí me hago como entender? ¿lo puedes copiar? Ya O te muestro la idea que tengo. eso, rayando, rayando. Ya. Ustedes ya vieron árboles todos, ¿cierto? O están viendo. Sí, Creo que entre las dos aquí. ¿Ustedes se acuerdan que es un back edge o no? sí. Sí. Algo como esto, ¿está muy loco o qué? ¿Qué es esa verga? Espérate, espérate, espérate. No, pero es Arriba que, una o S, qué pena. Espérate. sea, ahí estás diciendo De que lo eso, primero es güey. una X, ¿cierto? No, pero no. Pues, Eso, así, gracias por ¿Sí o escribirlo qué? lindo. Por escribirlo, coma lindo. Ay, me dijo. Ah, este man, sí, ese- esas ganas de ser ambidiestro. Ve, acá pasan cosas curiosas. ¿El inicial es Y la S, sí sabe o que le qué? pegué. Pues, espérate, yo miro. X es. A ver, es que en estos aquí como cumplís el ejercicios, align, güey. esa es la cosa. Aquí cómo se cumple a la N y B a la 2N. Por ejemplo, en el caso en el que te pidiesen ABB, ¿qué, qué haces con este bebé? Ah, carajo. Pero mira que hasta de pronto sí se podría, porque si no tuviera ese A que está ahí en la S, sí se podría cumplir. Aquí no hay el cosito para señalar. No más. O sea, mira que ese que me planteas sí se podría cumplir si no estuviera hasta de acá. Ok, ese es un Entonces caso. Otro caso creo es que que la yo idea no veo, estaría tan loca. Pero por lo menos esto que planteas aquí de la B, eso sí se cumple con esa que te puse. ok, ahí sí le creo. Pero veamos a ver si hay un backetch. ¿Cómo hace un backetch? Un backetch en un árbol, ¿cierto? Es un nodo que va, por ejemplo, de un nodo hijo hacia un nodo ancestro, ¿cierto? Sí, ¿sabes? Entonces, si mi inicial es ese, yo puedo hacer esto legalmente, ¿cierto? X a S, después hago X a X,
a S, ¿cierto? Volví a reemplazar esta S por este mismo, ¿sí o qué? Sí, esas. Y después yo de acá puedo hacer X, yo sé que vale esto, A, B, B, ¿cierto? Es esta X de acá. Luego esta de acá. Luego A, B, B, ¿cierto? Bueno, aquí estoy abusando un poquito. Aquí realmente el paso a paso sería, si esta X la reemplazo por esto, fíjense que acá aparece esta X, ¿cierto? Sí. Sí, esas. Después, ahí sí, la A, que es esta de acá, que ya está marcadita. Después, otra vez esta X la reemplazo por esto. A, B, B, X, ¿cierto? Y pongamos AS, ¿cierto? Fíjense que acá ya está pasando algo grave, ¿cierto? Y es que hay Bs y en medio hay As, ¿cierto? Cierto. Y eso pues se supone que no debería darse, ¿cierto? Entonces deberíamos colocar como Ve, la A minúscula como algo aparte, para que solamente pueda tomar al inicio ese valor, porque si no siempre se va a tomar B Deberían, yo no les diría lo que deberían o no hacer. Yo solamente como pero que ¿por qué, los por qué no sí, sí. pueden haber as entre las Bs si, por ejemplo, o sea, con esa forma que vos planteas ahí, si se repitiera varias veces lo mismo, pues, no, mentira, ya sé por qué no pueden haber as entre eso. ¿Sí? Sí, 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 ya la cogí. Las dos Nikis y Majo la cogen. O Amaya. Sí. Sí. No debería ser algo como, o sea, la S rayita AS y después aparte ya empezar con el B2 a la N y A a la M, para así asegurar que lo que vaya al principio siempre sea A y lo que esté en el medio siempre sea B. ¿Sí me hice ¿Cómo, entender? cómo, 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 cómo? O sea, que en la S sea AS y que Ujú. ya el siguiente que sea el X que empiece por la B, para así garantizar que al principio siempre hayan As y que en el medio siempre hayan Bs, y después ahí ya empezar con el A a la M. Ok. Sí, por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Pero intentemos acomodar esta que tenemos acá. ¿Sí o qué? ¿Qué dicen de este? ¿Ahí se arregla el problema de generar esta cadena o no? Yo, yo podría construir la cadena A a la 2. ¿Ahí escuchan un ventilador? ¿O mucho viento? No, nada. ¿No? No. Ve, pero ¿cómo te quitaría las Bs para poder hacer o sea, solamente colocarías puras X para no colocar las Bs y las As que hay arriba? Pues a ver. No, pues es que hablarte así por encima. O sea, para no tener que lidiar con esto de aquí, sino que Ajá. simplemente colocar puras As, entonces lo que haría sería solo colocar dos X y ahí ya te queda lo que sale acá abajo, ¿cierto? Eso es lo que nos querés decir. Pues a ver, haciendo este cambio de borrar el epsilon que estaba acá y poniendo la X que estaba acá, acá donde estaba el epsilon, ya nos quitamos el problema de, por ejemplo, generar cualquier cadena, ¿cierto? Con tal de que n sea igual a 0, ¿cierto? Esta vaina me genera a la 2, a la 3 y así, las que quieran.
¿Cómo? Si se fijan, el inicial es S, ¿cierto? Mi inicial es S. Como mi inicial es S, puede tomar dos caminos. Puede tomar este camino o este camino. ¿Sí o qué? Como n es igual a 0, yo me voy a ir por el segundo camino, ¿cierto? Y ahí, ¿qué empiezo a hacer? Es una X. Entonces, X son puras A's, ¿sí o qué? ¿Cuántas? Las que usted quiera, Rey. Si lo ven o no lo ven. Sí, yo entiendo por qué sí se puede dar. Listo. Y por ejemplo, la cadena ABB se podría generar o no se puede generar. ¿Cuál cadena, perdón? ¿ABB? Está acá, sí. Sí se podría Eh, dar. Primero pero es que, colocas esta de acá y luego en la próxima, bueno, la próxima flechita, me olvidó cómo se llama eso en el próximo paso, colocas Ujú. es en la S, colocas una X y luego cuando vayas a colocar la X, lo que haces es colocar el epsilon y ahí ya te queda ABB. ¿Te hago como el paso a paso o si me entendiste lo que te dije ahí? pero, Yo lo entiendo. pero yo sí puedo hacer eso, o sea, con cambiar, ¿cómo es que se llaman las cosas acá? O sea, Las que? lo que no hace parte del abecedario, lo que no hace parte de Sigma, que eso tiene un nombre que se me acaba de olvidar. Las Están las no mayúsculas. terminales y las no Las La- no terminales terminales. y terminales. Ajá, yo puedo cambiar una no terminal por otra no terminal, o sea, lo que él está proponiendo, cambiar la S por la X. Claro, si vos, por ejemplo, empezás en ese, ¿cierto? Que sabes que es tu Ujú. inicial. Vos puedes tomar cualquiera de los dos caminos. Vos puedes tomar el primer camino que es ASBB No, pero por eso, o sea, o el segundo que es X. yo ya tengo mi primer camino que es ASBB, Ajá. ¿sí? Pero entonces lo que Vergara quiere decir es cambiar la S por una X. Claro, porque fíjate que acá tenés una S, ¿cierto? Y la S tiene dos caminos. Tiene este camino o tiene el camino de la X, Ah, vale, ¿cierto? entonces sí se puede. Entonces Listo. yo podría reemplazar esto acá por un epsilon, que fue lo que nos dijo Vergara, y ahí se produciría esta cadena, ¿cierto? Que sería ABB. Pero entonces, si yo quiero generar ABB, A, esa, ¿cómo la genero? ¿Quién la más? Lo mismo, pero sin los epsilon, sino Sí. pues colocando los as que necesitas hasta que llegues a las tres as o las Revisemos as que eso. necesites. Quiero llegar a ABB, A, A, A. ¿Sí o qué? Ahí quiero llegar. Parto de Ah, eso. no, a ese sí no puedes llegar, lo siento. No, pero espérate, veamos el por qué. Voy a A, S, B, B. ¿Sí o qué? Luego, esta S de acá la reemplazo por qué cosa me dijeron? Por la X, ¿cierto? Mm. AS, perdón. AS, X, ¿cierto? X, B. Listo. Y ustedes dijeron, listo, como ya tenemos la X, empecemos a llenarla de A's. Llenémosla una vez con A's. A, Pero la llena por el lado que esta no hay. X, AX, ¿cierto? Eso es una X. AX, B. ¿Qué pasó? Las metió donde no era, ¿sí o qué? Sí. Porque las tenía que meter al final. Entonces, si se fijan, este ejercicio debe tener un orden, ¿cierto? Primero van los exponentes que tienen que ver con la n y después los exponentes que tienen que ver con la m, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Ok,
Pero Entonces, ¿yo eso no es cómo lo que haría estamos eso? haciendo. ¿Cómo, cómo? Eso no es lo que estamos haciendo en este momento, porque en la S van con los de N y abajo con los de M. Ahí no lo estamos separando. Sí, ahí lo estamos Eh, separando, pero falta una cosita. Si te fijas, espérate, yo intento acá ser un poquito más didáctico. Si te fijas, aquí en este paso de acá hay algo grave. ¿Por qué? Pues porque yo estoy combinando, entre comillas, las N's con las M's. ¿Cómo así? Ahorita lo vimos. Cuando yo quiero generar A, B, B, A, lo que pasa al momento de pasar por la X es que se empiezan a llenar de A's acá, ¿sí o qué? ¿Sí o no? sí, Entonces, en este paso de esta S se están mezclando lo que tiene que ver con la N y lo que tiene que ver con la M. ¿Cómo sería la respuesta correcta? Veamos la respuesta correcta. Bueno, o una de las posibles respuestas correctas. Moviendo la S. Una de las posibles respuestas correctas. Dice epsilon o, bueno, usemos, nada, usemos TI. ¿Cierto? Yo voy a usar T para llenar lo que tenga que ver con las M's. Y voy a usar U para llenar lo que tenga que ver con las M's. ¿Sí o qué? Entonces acá volvemos y repetimos. Las T's. ¿Qué son las T's? Lo que tiene que ver con las M's. ¿Y cómo hacíamos eso ahorita? Por cada A agregábamos 2 B's. ¿Cierto? O no agregamos nada. Sí, señor. Y la U, pues lo mismo que teníamos ahorita. ¿Cierto? ¿Qué me está garantizando este primer paso de acá, esta S de acá? Que yo ya estoy garantizando una separación entre lo que tiene que ver con las N's y las M's. Y estoy primero colocando lo que tiene que ver con las N's, que es esto de acá, y después lo que tiene que ver con las M's. ¿Sí o qué? Sí, señor. Pues ya. Esa es una posible respuesta. Pero hay una posible respuesta que sea como no, pues como me dijiste al inicio, cuando te iba a plantear algo parecido a eso, que pues trabajáramos con las dos líneas que ya teníamos. Sí, pero pues yo les dije que no añadieran nada más y trabajaran con lo que tenían para que vieran esos errores que son normales que surgen, que son errores de que, por ejemplo, yo empiezo a generar cosas que no debería. No les mostré el ejemplo de los buckets, pero un buckets, no sé si se acuerdan que en Pompil Lema se usa un árbol, o bueno, que implícitamente hay un árbol. Sí, sí, recuerdo. Listo. Un buckets es que, por ejemplo, pasa lo que pasa en el Pompil Lema, que yo puedo reemplazar un nodo ancestro por un nodo hijo, o viceversa. Eh, Pongamos acá un ejemplito. Esto es un ejemplo para que vean. No sé. AXB o AB. Bueno, no. Aquí metamos C. O ABC. De X voy bueno, aquí pongamos C, S. ¿Cierto? Por ejemplo, ahí está viendo la pantalla, ¿sí o qué? Sí. Si se Sí, fijan, yo puedo reemplazar, partiendo de ese, yo puedo hacer AXBC
Después puedo hacer A, C, S, B, C, ¿cierto? ¡Ay, no! Ahí faltaría una B. ¿Cierto? Y así yo me podría ir como que, como que saltando de este nodo a este nodo, ¿sí o qué? Es decir, si yo pinto un grafo y pongo la S y pongo la X acá, yo puedo ir de X a S y de S a X, ¿cierto? Cuando lo ideal sería ir solamente en una dirección. ¿Por qué? Porque ir en dos direcciones es propenso para errores. De hecho, por ahí estuvo implícito en algún momento. Pero bueno, ¿por qué este marica funciona? Ya les di. Porque hay una separación entre lo que tiene que ver con la N y lo que tiene que ver con la M, ¿cierto? Entonces eso Después, puede ser como o sea, como algo a tener en cuenta si nos salen, por ejemplo, dos variables, la A y la B con diferente exponente, separarlos. ¿cómo? Se podría hacer como un trucos para poder resolver esto. Cada vez que tengan exponentes diferentes, Claro, separarlos. sí, Vale. sí. O por ejemplo, cuando haya una suma. Ahorita vamos a ver un ejemplo con una suma, una chimba. Entonces, acá en la T lleno de A's y de B's según lo que me diga el N, ¿cierto? Lo que me dicen acá arriba es que por cada A hay dos B's, ¿cierto? Aquí en esta parte. Y después, ¿cierto? Como yo ya termino de llenar esta parte de la T, después sigo con la parte de la U, que me dirá qué cosa. Me diría cuántas A's hay, ¿cierto? Que sería el exponente N. Empiezo a la final, termino con un epsilon, termino con un epsilon, o empiezo con un epsilon, en el caso en el que n sea igual a 0 y n sea igual a 0. Y pues ya. Veamos. Ah, bueno, ¿tienen preguntas de esto? O pasamos al ejercicio de la suma que les comentaba. No, está re claro, pero me Eso está gustó bien. bastante, pues que pues, como dividiste el ejercicio, pues, o sea, no, esa nueva forma de trabajar el ejercicio está Lo mera. simplificaste. Ujú. Pero bien. ¿Quieren avanzar? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yes. Listo. Bueno, hagamos este. Hagamos esto. Que el que se vea esta grabación, lo vas a ver hacer. Digamos, L es igual a... Ah, pues tan marica, obviamente. Obviamente lo vas a ver hacer. Dar la Lol. respuesta. Oh, marica. Y- Entonces, siguiendo ese orden de ideas, serían tres no terminales. Pero es que las tres son iguales. No, entonces no me voy a adelantar. A ver, las muchachas que no las he escuchado. Amaya, las muchachas. Muy chico de puta. Eh, Y Damn. tienen Nico que quedó registrado. Te cedo el puesto, Nikki. No, Majo, yo te lo devuelvo. No, insisto, Nicole. Tú puedes. No, Majo, dale tú, que tú llegaste tarde. Entonces, Amaya, te cedo el puesto. ay, que la muchacha. Ay, Ay, que la niña mayor. ay.
A ver, este es mero cuento, marica. Pille, si los exponentes son iguales, ¿por qué no nos olvidamos de la J y de la K y llamamos todo I? Es decir, a la I, pues es a la I. A la J se puede ver como a la I. ¿Por qué? Porque J es igual a I. ¿Cierto? Y a la K se puede ver como a la I porque K es igual a I. ¿Cierto? ¿Sí o no? Obvio. Con I mayor o igual que cero, ¿cierto? Si no nos dicen desde dónde parte, pues uno asume que es mayor o igual que cero. Ahora, ¿cómo lo harían? Si ustedes se fijan, acá hay tres A's. Es solo lo mismo que decir A a la 3 por I. ¿Cierto? Ahí Ya sí es más es fácil o no. tres As. Entonces, Tres As y una L. Ah, perdón, y una S, que es la inicial. Una S y ¿qué? Y tres As. Ajá. Y otra, pues otra S para que se vuelva a llamar y pues un epsilon para que deje de colocar. Ay, marica. Espérate que no sé qué le está pasando a mi computador. Se me está cambiando de pantalla. Espérate, yo dejo compartir. ¿Qué putas? Ya dejé de compartir. ¡Ah, me hackearon! ¡Qué puta! ¿Para qué me puse a chinguear con eso? Seguridad informática. Ah, a ver. Nada, ¿dónde me senté? tiró el PC. No, marica, cuando vean seguridad informática, ni por el puta se les ocurra correr esos piros. Papi, a mí se me lenteció el computador. ¡Qué rabia, parce! ¿Cómo, cómo? A mí se me lenteció el computador por andar corriendo esas jugadas de John Copete. No, puta, yo de huevón. Papi, Me puse a hacer el eso. Nacho. El Nacho, papi. No, ese computador es. Puta. Bueno, entonces, Vergara, creo que nos decía esto, ¿cierto? Y sí, y está bien. ¿Por qué? Pues a la 13, ¿cierto? Es decir, por cada. Ay, por cada valor de i van a haber tres as, ¿cierto? Entonces, tres as y después, si por ejemplo i es igual a 2, van a haber 6 as y así, ¿cierto? Entonces, yo puedo quedarme aquí tantas veces como yo quiera y siempre voy a obtener una cantidad de as que sea múltiplo de 3, ¿cierto? Pues ya. No sé si tengan preguntas de ese ejercicio. No, pero dame un segundo. Le tomo fotico para copiar. Gracias. No, ni quise. Bueno, muchachos, no, nos vemos entonces. Ah. No, mentira, ¿Qué? mentira. Ah, papi, así, sin dolor. Pues no hay que ni quise, güey. Ay, eso no importa. Uy, Ah, no me deja Qué borrar esta calor. vaina. Bueno, Bye. Adiós. Ay, no. Dios. Bueno, veamos pues el de la suma. compilemos. ¿O quieren Pompilema? No, primero sume de su problema.
Es que Pompilema no quiero porque después, como yo les debo horas, después llegan todos y dicen, vea Pompilema. Hagamos el de la suma. Tenés razón. Sí, por Yo creo, eso. yo creo que Pompilema Ven, pero es lo entonces último las que otras explican. horas es hasta el próximo lunes, porque lo que tengo entendido es que el parcial se aproxima. Es el Parcial 8 de es el octubre, 8. ¿cierto? Sí. O Ajá, sea, en una semana. ya, exacto. Ya ustedes escogen cuándo meterse eso o en dónde meterse eso. Ya saben, sesiones los domingos, chicos. Un día antes del parcial. Ay, qué asco. Como antes. No, Ahoy. esa mejor. Ay, no. Cuando me desatrase. Bueno, Nico, ¿cuántas cervezas me cuesta un 5 en el parcial? ¿A Yo qué no tomo. entrenamos? Te compro jirafa en BBC. ¿Cómo? Y listo. Ay, eso sí le funciona. Jirafa en Sí, BBC. Uy, María José. Uy, No, es Dios. que no escuché. ¿Qué dijo? Y todos están invitados. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Aceptale, papi, aceptale. Pero no escuché. ¿Qué dijo? Esas ofertas Perdiste la no se oferta. escuchan. No. Ya que, nada. Ah, bueno, Te toca ver la grabación. no. Bueno, fíjense. Acá es A la I, vean la J, A la K, ¿cierto? Pero K es igual a I más J, ¿cierto? Es decir, la cantidad de A's al final es la suma, F, no sé, es la suma de la cantidad de A's al inicio más la cantidad de B's, ¿cierto? Esa anotación no la vayan a escribir en el parcial porque se termina confundiendo uno. Ah, entonces, este en el banco aparece como listo. Esto es context free. Is context free. Free. ¿O no? Ese es el tema que no sé, estoy perdido ahí. O sea, tengo consciente la definición, pero bien cómo definir eso, o sea, cómo darme cuenta, ¿no? ¿Cuál es la definición? ¿Qué significa que un lenguaje sea context free? Uy, Amaya, ya te la expliqué. Te mandé Es, culo de pero explicación. sí, pero igual es que no es didáctico. O sea, si existe una gramática que lo represente, por ejemplo, con A. Sí, o sea, si hay una gramática que me represente eso, entonces es context free, tengo entendido, ¿o no? Ajá. Así. Sí. Si vos le llamás a ese conjunto L, ¿cierto? Y vos decís que es context free, entonces vos tenés que mostrar una gramática, ¿cierto? Que me represente todo este conjunto. Si vos decís no es context free, vos haces pompilema, ¿cierto? Sí, pero es que, por ejemplo, comparándolo con el tema anterior, era también algo parecido, pero pues yo me basaba más que todo en que si era finito o si era infinito, sí, para darme cuenta si lo podía hacer o no, si era regular o no. En este caso, pues puede que sepa hacer la gramática, pero yo no la sepa hacer, entonces no, sí me Pues hago para eso entender. estamos acá, para eso estamos acá. ¿Yo cómo haría ese cuento que les estoy contando de que las A's del final sean la suma de lo que hay antes de eso? O ni idea. A ver, respondió. Vení, no hay A ninguna ver, condición para las I's y para las J's. para las I's y para las J's, ¿no? Para la I y Si no para te la dicen J, nada, perdón. si no te dicen nada, vos asumís que es mayor o igual que cero y ya. Breve.
el botellón de BBC. Nada, si tan solo tomar. Yo me tomo Botellón. lo tuyo, no te preocupes. ¿Cuál es el botellón? Esas son Debe ser noticias. jirafa, papi, jirafa. No sabía, Nicolás, no sabía. Ah, jirafa, eso es otra cosa. ¿Qué es una jirafa? Ah, el tarro ese largo. Señor. No, Falta calle, Nicolás. Uy, sí, menor, le falta calle. no, marico, no que más sano que un puta. Lo chistoso es que todo está grabado. Pero bueno, Después Franco y cómo es. Majo alcohólica, ¿no? Se quede sí. registrado. Sí, bastante. Y el Bueno, gimnasio, ya no majo. participo. Y ahí hoy fui también. No, pero Soy la cerveza juiciosa. se tira todo lo del gimnasio. Eso es cierto. Y el Hay rugby, que. Majo, y el rugby. Por Vergara siempre me insiste y yo no puedo. Mira que Nico Pero Mire, ya fue. mire. Nico ya fue. Nico Mire y fue y nos le damos en la gustó. cara. Me mata, niños. Yo puedo estar ahorita en el gimnasio, pero no deportivo no soy. Estado físico no hay. Uy, marica, Pero ese día ¿verdad? sí quería ir, pero pues pasó lo del parcial de redes. Como que, oh, no puedo. Toda esta semana puedes ir, no te preocupes. No, ya me rendí. Pero gracias por la invitación. Bueno, escucho propuestas, muchachos. Muchachos, muchachos. No, marica, yo estoy en blanco. Ya. ¿Qué tal si le creas un no terminal Ajá. que contenga otros dos no terminales que contengan cada uno una, ya me explico. Digamos, imagínate tres no terminales que llamen ABC y entonces que el no terminal A contenga B y C, que el no terminal B contenga una A y que el no terminal C contenga otra A. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo? Ya te las escribo y vos las Ese traducís que para que los contenga demás dos entiendan. no terminales y que Sí, cada uno tenga una. eso, y que cada uno de esos dos, no, que cada uno de esos no terminales contenga una A. Y obviamente teniendo en Listo. cuenta lo de ¿Al los principio o al épsilonos. final? Eh, no, pues tratemos al principio, la verdad no lo había pensado. Porque el orden acá afecta. Sí, eso me acabo de dar cuenta. No, al principio, a ver qué pasa. Listo. Y bueno, y lo del epsilon y que se puedan repetir para que se puedan colocar varias A's en U y varias A's en T y eso. De seguridad de iCloud, no, metación de esto T y esto T. Y eso epsilon, Epsilon, listo. Esto U y esto Epsilon. yes. Listo, aquí que estoy generando. Puras Fue A's, ¿sí casi o que un qué? tiro al aire. Mm. Faltaría la B. Ah, qué pena. Y una A. Ah, no, mentira, no, espérate. No, mentira, sí. Vamos así a ver qué sale de ahí. Bueno, aquí solamente estoy generando A's, ¿cierto? ¿Cuántas eh, están independientes? Ay, ¿Sí qué o qué? pena, Nico. Es que yo no vi que había una B. Yo pensaba que eran tres A's. No, mala mía. Hola, vejez, parce. ¿Dónde te sentaste? No, lo Ah, siento, lo siento. Yo pensaba que eran tres A's. No, no.
2 A's y una B. Ok. ¿A ustedes alguna vez les enseñaron a sumar con los axiomas de Peano? ¿O no? No, Con ni los idea. sucesores. ¿O Valle no les enseñó eso? Sí, eso nos O lo bueno, en las enseñó Valle, pero no prácticas recuerdo. de Valle. Ok. En teoría, K igual a I más J, ¿cierto? Vos podés... Ay, a ver, es que es muy difícil A ver, se los pinto de esta manera. ¿K qué es? K son A's, ¿cierto? ¿Y qué son? I son A's. ¿J qué es? J son B's, ¿sí o qué? Y K es igual a I más J. Entonces, si ustedes se fijan, por cada I que yo meta, tengo que meter una K, ¿cierto? ¿Cómo así? Digamos que J es 0, ¿cierto? Si yo meto una A de las I's, también tengo que meter una A de las K's. ¿Por qué? Pues porque la igualdad se debe mantener, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, pongo, bueno, mantengamos J en 0, A, ¿cierto? Y digo que estas son las de la I. Entonces, yo al final voy a tener ¿cuántas K's? O bueno, ¿cuántas A's que estén ligadas a las K's? 2. Pues tantas como las I, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque J es igual a 0. Si yo añadiese una B, ¿cierto? Es decir, que J vale 1. Entonces, ¿cuántas A's al final debería añadir? Una más, ¿cierto? Si se fijan, por cada A al principio debe haber una A al final. Por cada A al principio debe haber una A al final. Por cada B debe haber una A, ¿cierto? ¿Eso por qué? Pues porque así yo garantizo que la cantidad de A's al final, que es K, sea igual a la cantidad de B's, que es J, más I, ¿cierto? Ahí ya prácticamente les dije todo el ejercicio. ¿Por qué? Vamos a ver la gramática de marica. Vamos a ver la gramática de esta cosa. Yo les dije ahorita, por cada A al principio hay una A al final, ¿cierto? ¿Y qué pasa si tenemos esto? Que por cada D yo tenga una A también, ¿cierto? ¿Qué me está garantizando esto? Si se fijan, acá tenemos prácticamente lo que nos pasa ahorita con los ejercicios de A a la N, B a la 2N, A a la M. ¿Se acuerdan de ese ejercicio que hicimos ahorita? Que teníamos por acá una X y que esta X hacía que se me metieran estas A's acá. Sí. Si se fijan, eso es lo que queremos. ¿Pero con qué cosa? Con las B's. ¿Por qué? Ya les digo por qué. Fíjense que esto me está garantizando, acá en esta parte, voy a pintarlo en azul, esta parte me está garantizando que por cada A al principio haya una A al final, ¿cierto? Ahí estoy montando el equilibrio entre estas A's y estas A's, ¿cierto? Ahí se estaría manteniendo la igualdad, ¿cierto? Y después yo hago este salto brusco acá, que era exactamente el mismo que teníamos ahorita con la X, que hacía que se nos metieran A's
aquí en medio de las cosas. Aquí, ¿cierto? En el ejercicio pasado. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí. Sí, sabes. Entonces, si yo lleno desde los extremos hacia adentro, ¿qué consigo? Consigo primero llenar las As, ¿cierto? De los extremos. Y después necesito llenar las Bs, ¿cierto? Y compensarlas con las As, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque por cada B que yo añada, también debo añadir una A, ¿cierto? Que sería una A al final. ¿Sí o qué? Entonces, yo bruscamente meto esta T acá y hago esto, que por cada B añado una A al final o acabo. ¿Si lo pillan o es muy enredado? Sí, la verdad sí la pillé. Yo sí lo entendí. Nikki y Majo. O Majo está tomando. No, yo no. ¿No entendiste o no estás tomando? Así de mí. No estoy tomando y sí creo que se entendí. Creo. Ascendí, uy. Bueno, y si les planteo otro ejercicio, aquí ya como para finalizar. A ver, ¿cómo se Dale, les... sí, no, no me quiero ir sin resolver alguno. Dice entonces, uy, qué letra tan asquerosa. Perdón. Ese cómo lo haré. Muchachos. ¿Qué pasó? 6:20, es hora de dormir. Me quedé solo, pues. No, 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 lo estoy meditando. No, espérate. Yo les he dicho desde el primer corte, que de hecho lo estuvimos haciendo ahorita. Si pueden simplificar las cosas, háganlo antes de. Se los han dicho en todos los cálculos. Se puede simplificar antes, háganlo. Ahorita, ¿qué hicimos? Ahorita hicimos a la I, a la J, a la K. Y eso terminó siendo a la 3, ¿cierto? Se simplificó y esto acá es mucho más breve que ponerse a hacer esa maricada. ¿Sí o qué? Si ustedes pueden simplificar eso, pues simplifiquen. O, o véanlo desde otro punto de vista. Ay,
estos maricas están jugando. Majo, Please, no. nah, majo. Yo creo que usted ya se vio esa maricada, ¿o no? No. ¿No? Si esta J está restando, ¿qué pasa si la paso a sumar al otro lado? J más J es igual a I. Oh my God. Es la misma mierda, ¿no? Yes. Ush, eso. Te lo juro que no se me va a ocurrir Ni nunca, siquiera pensé pana. que se podía, la verdad. Así como, no, Literal. tengo que hacerla distinta. Y pues queda No, prácticamente el no. mismo ejercicio de arriba. Sí, Chacho, le falta calle. puro Eso perro es de viejo, mijo. eso es de tanto tomar cerveza. Están Bueno, matando Majo las gasta. neuronas ahí. Ay, No, esa oportunidad se perdió. No la tomaron cuando eran muchachos. ¿Verdad, Majo? De la universidad a su casa caminando con toda. ¿Ah? ¿Qué? De la universidad a su casa con ¿Caminando? caminando. Ajá. Como una 2 hora. horas. Media hora o más, sí. Si me voy corriendo tal vez media hora. Pero igual no. Usted ve tan arriba. Bueno, que Sí, vivía o en sea, es Uber. como técnicamente estoy cerca, pero no caminando. Cristo Está vivo bendito. por la montañita. Pero es que te bajé en pico y pala, ok. No, me voy pues, en el carro cuando puedo. Si mi mamá no lo está usando, pues